Dios les continúe bendiciendo, mis amados hermanos, amigos que tal vez nos están viendo en esta oportunidad. Deseo que el Señor sea bendiciéndoles en todo lo que emprendan. Y gracias por una vez más estar dispuestos para recibir este mensaje de parte del Señor. Y hoy les traigo un tema que anuncié en días pasados. Y es que voy a estar hablándoles acerca de la segunda venida y el arrebatamiento. Y vamos a ir para este texto a estudiar el libro de 1 de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 al 18. Y dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Vamos a orar. Amado Señor, te damos gracias por la bendición que tenemos en esta oportunidad de estudiar una vez más tu palabra. Sabemos que tú nos hablas, Señor, por la palabra de Dios, y nosotros te hablamos a ti a través de la oración. Gracias por este mensaje que tú vas a traer a nuestras vidas. Ayúdanos, Espíritu Santo de Dios, para poder entender y comprender acerca de estos tiempos finales, acerca de estos mensajes escatológicos que tanto nos causan interés. Te damos muchas gracias, Señor, porque toda sabiduría pura viene de lo alto. Gracias, Señor, porque tú nos das lengua de sabios para exponer tu palabra, pero también danos oídos de sabios para oírla, para guardarla y para ponerla por obra. Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Quiero comenzar haciendo una pregunta. ¿Usted cree que el Señor volverá? Quiero decirle que yo lo creo con toda seguridad. El Señor Jesucristo dijo en Juan capítulo 14, versículo 1 al 3: no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Dice el Señor: voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me voy y os preparo lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. De manera que tenemos una garantía, y es que el Señor dijo que Él se fue a preparar morada para nosotros, y Él dijo que vendrá nuevamente. Así que esto es claro, no hay lugar a dudas. Entonces, el punto no es si el Señor va a venir, sino que en el día de hoy hay una controversia en el mundo entero. Muchos creyentes están creyendo una serie de teorías, de conceptos que son totalmente apartados de la palabra del Señor. Y hoy vamos, con la ayuda del Señor, a tratar de comprender un poco acerca de esto, porque es interesante que nosotros conozcamos. Hay tres posturas con respecto al tema del arrebatamiento. Algunos hablan de que el arrebatamiento va a ser antes de la gran tribulación que nos habla la Biblia. Otros dicen que va a ser en medio de la tribulación, y otros después de la tribulación. Ahora, este es un tema bastante controversial. Por lo tanto, esté dispuesto para que Dios hable a su corazón. En realidad, la idea no es que esto nos vaya a causar un disgusto, una molestia. Por el contrario, debemos tener un espíritu enseñable para recibir la palabra del Señor, porque Dios quiere hablarnos, Dios quiere enseñarnos por su palabra. Y es interesante que nosotros tenemos que ir a la verdad pura de la palabra. Por eso el apóstol Pedro dijo: tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en prestar atención, dice, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Qué importante es que estemos atentos a lo que Dios nos enseña por su palabra, y no a lo que tal vez alguien nos ha dicho o nos ha enseñado por ahí. Ni muchísimo menos vamos a prestar atención a eso que tal vez Hollywood ha llevado a la pantalla grande a través del cine y de las películas. Entonces,
vamos a ir a la verdad pura de la palabra del Señor, pero hay dos conceptos interesantes que tenemos que aprender. Y es que no es tanto si el Señor viene, sino cómo va a venir el Señor. Y esos dos conceptos tienen que ver con estas dos cosas. Y es que algunos piensan que el Señor va a venir en silencio, que solamente un pequeño grupo de personas que están dispuestos, que están listos para recibir al Señor, van a oír su voz y ellos van a ser arrebatados y el Señor se los va a llevar secretamente al cielo. Y eso es lo que llamamos la teoría del rapto secreto. Pero otro grupo cree que el Señor va a venir de manera visible a la tierra. Y esto es interesante porque la Biblia nos enseña que el Señor va a venir de una manera gloriosa. Y la palabra del Señor nos enseña, si miramos en este pasaje que acabamos de leer, nos damos cuenta que Pablo dice algo interesante, y es que dice que Él no quiere que nosotros ignoremos. ¿Y qué ignoremos qué? Que no ignoremos las Escrituras, sino que estemos atentos a lo que Él nos enseñó por la palabra. El apóstol Pablo es la persona que más habló de estas cosas porque Él lo predicó, lo enseñó y lo creía con toda seguridad en su corazón. Por eso cuando Él escribe a la iglesia de Tesalónica, que es donde acabamos de leer, Él les dice a los hermanos de Tesalónica que estén firmes con estas palabras y que se alienten y se animen porque esa es la palabra del Señor y que estén preparados esperando el regreso del Señor. Entonces, usted y yo vamos a estar firmes esperando la venida del Mesías. Porque la Biblia nos enseña claramente esto, de que el Señor viene. Y eso no nos debe caber la menor duda. El Señor dijo que viene y va a venir. Téngalo por claro que así va a ser. Entonces, qué importante es que nosotros tengamos en cuenta que en estos conceptos bíblicos que nosotros tenemos, debemos aprender que este texto ha sido a través de toda la historia de la humanidad, el texto que ha brindado esperanza para los hijos de Dios. Porque todos, de alguna manera, cuando llegamos al Señor, conocimos la palabra de Dios y apenas nos mencionaron el tema del rapto o arrebatamiento, siempre tuvimos este texto como base para estudiar y creer en esta doctrina. Pero realmente, ¿el Señor va a venir en secreto? ¿El Señor va a venir de manera visible? ¿Qué dice la palabra del Señor acerca de esto? Esto es bueno que nosotros lo tengamos en cuenta. Entonces, Pablo nos dice que nosotros no debemos ser ignorantes de estas cosas. Y miren lo que dice en el libro de Tesalonicenses, en el texto que leímos. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Algunos están tristes porque su familia murió, algún ser conocido, algún ser querido se fue adelante. Simplemente está en la presencia del Señor, se nos adelantó, pero la Biblia nos da esperanza de que un día nos vamos a encontrar con Él para estar juntos con el Señor. Y dice que no ignoremos acerca de los que duermen. ¿Y quiénes son los que duermen? Los que ya han muerto. Porque la Biblia compara el sueño con la muerte. Alguien que está muerto realmente se parece a alguien que está durmiendo. Está en un estado de inconsciencia, no sabe nada, no escucha nada. ¿Por qué? Porque está dormido. De manera que el día que el Señor venga, entonces, ¿qué pasa? Va a haber la retribución, porque en ese momento los que han muerto creyendo en el Señor van a levantarse de las tumbas. Y dice que ellos van a levantarse primero, y luego nosotros los que estemos vivos, que habremos quedado, miren como dice la palabra del Señor, hasta la venida del Señor. Ahí dice que los que habremos quedado hasta la venida del Señor, dice, también seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Pero qué interesante es que nosotros tengamos en cuenta esto, que nos habla la palabra de Dios de que dice los que habremos quedado hasta la venida del Señor. Ahí no está diciendo que hasta el arrebatamiento, sino hasta la venida del Señor. Entonces, de manera que no sé de dónde salió esa idea de que vamos a ser arrebatados en un rapto silencioso, cuando la palabra de Dios claramente nos está mostrando que va a ser exactamente de la misma manera como Él se fue al cielo. En el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 11, dice la palabra del Señor que Jesús se fue en las nubes mientras los discípulos estaban viéndolo. Y vamos a leerlo. Los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Note que
Jesús cuando se fue al cielo, ¿se fue en silencio? ¿Se fue en secreto? ¿Verdad que no? Dice que estaba frente a sus discípulos, ellos estaban viendo lo que Él se estaba yendo. De manera que Él, cuando regrese, va a venir no en secreto, sino va a venir de una manera personal. Y dice la Escritura en el mismo versículo que acabamos de leer, este mismo Jesús, o sea, no otro, sino el mismo Jesús es el que va a venir. Y dice que va a venir como en las nubes, porque Él se fue en las nubes y de la misma manera que Él se fue, así mismo va a venir. Eso es claro, eso es bueno que lo sepamos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es la palabra profética más segura a la cual debemos prestar atención. En segundo lugar, vemos que el Señor va a venir de una manera visible. La Biblia nos dice en el libro de Apocalipsis capítulo 1 versículo 7, y aquí que viene con las nubes y todo ojo lo verá. Entonces dice la palabra del Señor que todo el mundo lo va a ver. Ahora, esto va a ser un evento glorioso, un evento sin precedentes en toda la historia. Nunca ha habido un evento como este, cuando el Señor va a aparecer. Entonces, qué importante es que nosotros tengamos en cuenta que el Señor va a venir de manera personal y el Señor va a venir de manera visible. Entonces, tengamos en cuenta esto. Si miramos en el pasaje, dice la Escritura en el versículo 16 de 1 de Tesalonicenses 4, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. ¿No le parece a usted que este es un versículo muy ruidoso? Porque si el Señor desciende con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, es un versículo que está generando ruido. Y alguien que escucha esto, una trompeta, eso no es en silencio realmente. Entonces, no sé de dónde sale la idea de que va a ser un arrebatamiento secreto. Y adicionalmente a esto, si hay tanto ruido, pues va a ser un momento audible. La gente se va a dar cuenta. Entonces, de manera que podemos rescatar que el Señor va a venir de manera personal. El Señor enseguida va a manifestarse de una manera visible, pero también va a ser audible. Todo el mundo lo va a escuchar, porque va a ser un sonido de trompeta. Entonces, qué importante es que nosotros tengamos en cuenta este concepto. Y en el versículo 16 que acabamos de leer, dice que Él va a venir con voz de trompeta, con voz de autoridad. Y en ese momento los que murieron en Cristo van a resucitar y salen de sus tumbas. O sea que eso va a ser algo notorio. La gente se va a dar cuenta porque van a salir de sus tumbas. Imagínense eso no puede ser secreto, eso no puede ser silencioso. Además, nosotros vamos a ver en la palabra del Señor que este es un momento de gloria para el Señor. El Señor va a venir de una manera gloriosa, porque dice la palabra del Señor que vendrá con sus ángeles en las nubes. En ese momento vendrá con todo poder, con toda autoridad. Eso es lo que nos enseña la palabra. Que Jesús se fue en las nubes y Él va a volver en las nubes y vuelve victorioso, en gloria. La primera vez que Jesús vino, Él vino como el humilde cordero, que fue llevado al matadero. Vino para que lo golpearan, para que lo escupieran, para que lo maltrataran, porque vino en el lenguaje de nosotros como hombres a enseñarnos las maravillas y el amor de Dios. Pero la segunda vez que Él vuelva, Él va a venir en gloria y majestad. Dice la Biblia que traerá en su muslo un letrero que dice, el Verbo de Dios, porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, y Él va a venir a regir con vara de hierro. Ya no viene para que lo golpeen, ya no viene para que lo maltraten, sino para ejercer señorío, porque Él es el Rey y Él es el Señor. Entonces, qué importante es que nosotros tengamos este concepto en la palabra del Señor. Ahora, cuando uno mira a esta porción de la Escritura, nos hacemos una pregunta. ¿Va a haber una división o va a haber dos venidas del Señor? Esa es una pregunta interesante que tenemos que hacernos. Porque este concepto o esta teoría nos hace pensar que hay dos venidas. Que va a venir el Señor en un rato silencioso y se va a llevar a sus escogidos al cielo. Y luego va a volver nuevamente para venir a establecer su reino aquí a la tierra. Pero ¿es eso lo que dice la Biblia? Por supuesto que no. Porque si el Señor viniera una vez antes de la segunda venida, ya no serían dos venidas, serían tres. Y donde dice la Biblia que son tres. Realmente todo esto se cae de su peso. Y en el texto inicial que acabamos de leer también, si nos damos cuenta, nos dice la palabra del Señor en el versículo 15 de 1 de Tesalonicenses
por lo cual decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, note que dice que habremos quedado hasta la venida del Señor, no hasta el arrebatamiento, ¿cierto? No precederemos a los que durmieron. Entonces, note que el Señor no va a venir antes. Ya vino la primera vez hace 2000 años. Y ahora estamos esperando la segunda venida de Cristo. Si viniera una vez más, ya no serían 2, sino 3. Ahora, todos estos pasajes que nosotros estamos viendo y los hemos aprendido a través de toda nuestra vida cristiana, siempre nos han hablado acerca del arrebatamiento, que va a ser antes, en medio o después de la tribulación. Y efectivamente la Biblia nos enseña en el Evangelio de San Mateo, y ahora voy a entrar un poco acerca del tema de la segunda venida. Cuando los discípulos estaban saliendo, dice, hacia el monte de los olivos con el Señor, ellos le dijeron al Señor, Señor, mira qué edificios, qué hermosura, qué esplendor. Y Jesús les dijo, vendrán tiempos cuando no quedará piedra sobre piedra. ¿Y qué estaba haciendo el Señor Jesús? Estaba profetizando la destrucción de Jerusalén. Y esto ocurrió en el año 70 después de Cristo. Dice que el emperador Tito, Vespasiano, con su ejército entró a Jerusalén, la incendió y acabó con todo. Ahí vino el cumplimiento de esta profecía dada por el mismo Señor Jesús. Pero en la palabra de Dios nos enseña que los discípulos se le acercaron al Señor y le preguntaron, Señor, ¿cuándo será esto? ¿Cuándo ocurrirá esto? ¿Y cuál será la señal de tu venida y del fin del siglo? ¿Y de qué siglo estaban hablando? Del último siglo en que se dieran todas estas cosas. ¿Y qué señales habría de tu venida? Y el Señor les dijo, mire que nadie los engañe, porque muchos se levantarán diciendo, yo soy el Cristo. Él les advierte que van a venir muchos engañadores y que van a engañar, si fuese posible, a los escogidos. Entonces, qué importante es que nosotros tengamos en cuenta que a través de toda la historia ha venido el cumplimiento de esta palabra. Los tiempos finales comenzaron con la primera venida de Cristo y van a terminar muy pronto. Porque si esto lo dijeron los apóstoles, y está escrito en la palabra desde hace 2000 años, y ellos ya veían cerca la venida del Señor, ¿cuánto más nosotros que ya pasamos 2000 años? Y estamos viviendo los últimos días de los últimos tiempos. Así que tenemos que estar listos y estamos con nuestro corazón gozoso porque sabemos que Cristo viene pronto y debemos estar anhelando la venida del Señor y debemos decirle al Señor, ven pronto. Debemos alegrarnos porque el Señor venga pronto, porque vamos a estar con Él para siempre. Entonces, alegremos nuestro corazón, estemos firmes en Él. ¿Por qué? Porque Él nos ha invitado. Pero en el Evangelio de Marcos es más específico en decirlo. En Marcos capítulo 13 dice que Pedro, Jacobo, Juan y Andrés fueron quienes le preguntaron al Señor. Y ellos le dijeron, Señor, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá? Dice, cuando todas estas cosas hayan de cumplirse. Y el Señor les da una serie de señales. Les dijo que habría hambres, que habría pestes, que habría terremotos en varios lugares, que habría guerras y rumores de guerras, que se levantaría nación contra nación. Ahora, todo esto está cumplido. Hemos visto en el siglo pasado, en el siglo XX, la Primera y Segunda Guerra Mundial. De manera que todo esto se ha venido dando, está el cumplimiento ya dado. Realmente estamos, como dice la Escritura, está a las puertas la venida del Señor, de manera que estamos ya casi en el último cuarto de hora, como se dice en el adagio. Así que vamos a alistar nuestro corazón, vamos a prepararnos cada vez más. ¿Por qué? Porque nuestra redención está más cerca que nunca. Y sí, efectivamente la pregunta es, ¿va a haber arrebatamiento? Sí, la Biblia sí dice que va a haber un arrebatamiento. Y el tema no es si va a haber arrebatamiento, sino en qué momento va a ser el arrebatamiento. De manera que tenemos que estar listos, preparados con el Señor, como dice la Biblia, velando y vigilando todo el tiempo, porque la Biblia dice que el Señor vendrá a la hora que no penséis. Ahora, el día y la hora de la venida del Señor, dice la Biblia, no lo sabemos, ni los ángeles del cielo, dice el Señor, sino solo mi Padre. El día y la hora nadie lo sabe, pero cuando nosotros estamos empezando a ver que todo esto está cumpliéndose delante de nuestros ojos, sabemos que cada vez está más cerca. Entonces, este es el momento de estar más firmes en el Señor, cada vez más esperando la venida de Cristo. ¿Por qué? Porque todo esto que está sucediendo en nuestra actualidad, dice la Biblia, solo son
comienzos de dolores. Y la Biblia nos enseña esto, que estemos preparados. Y es importante tener en cuenta que la iglesia va a estar aquí en el tiempo de la tribulación. En el libro de Apocalipsis, capítulo 7, versículo 9 en adelante, habla de un anciano que le pregunta a Juan y le dice: oye, ¿y todos estos que están vestidos de vestiduras blancas, de dónde salieron? Y él le dice: Señor, tú lo sabes. Y él le dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas en la sangre del Cordero y las han emblanquecido. De manera que cuando uno mira estos pasajes de la Escritura, esto nos hace pensar claramente que vamos a estar aquí en el tiempo de sufrimiento, en esa tribulación que habla la palabra del Señor. Y en el Evangelio de San Mateo, capítulo 24, también nos habla acerca de esto. Dice en el Mateo 24, 29, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias serán conmovidas. Note que dice que después de la tribulación de aquellos días. Y después de la tribulación de aquellos días, si uno lo mira, dice que entonces verán la señal del Hijo del Hombre apareciendo en las nubes del cielo con poder y gran gloria. Ahí es cuando va a venir el Señor. Y Él viene con toda autoridad y poder para asentar su trono aquí sobre la tierra en lo que conocemos como el milenio. Será un evento glorioso, por eso tenemos que estar preparándonos, estar firmes, estar listos, esperando al Señor. Ahora usted podrá decir en un momentico, pero la Biblia nos enseña que Jesús vendrá como ladrón en la noche. Eso dice 2 de Pedro 3:10. Ahora yo quiero advertir algo. Jesús no es ningún ladrón. Jesús no va a venir a robarse a nadie, porque Él no es ladrón. El ladrón es el diablo. Eso es lo que dice Juan 10:10. El ladrón no viene sino para matar, robar y destruir. Y ese es el diablo. Pero Jesucristo dijo: yo he venido para dar vida y vida en abundancia. De manera que el Señor no va a venir a robarse a nadie. Él va a venir, como dijimos hace un momento, de manera personal. No va a venir otro, sino Él mismo. En segundo lugar, Él va a venir de manera visible. Todo ojo lo va a ver. La Biblia dice en Mateo 24, 27, como el relámpago que aparece en el oriente y se esconde en el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. El relámpago se puede ver, así que el Señor va a ser visible. También lo vamos a oír porque se va a sonar la trompeta y vamos a escuchar la voz de mando del Señor mandando a sus ángeles que recojan a sus escogidos. Y eso es lo que enseña la palabra de Dios, que el Señor mandará a sus ángeles que recojan a sus escogidos desde el extremo de la tierra hasta el cielo, norte, sur, oriente, occidente. Y en ese momento es cuando va a ocurrir lo que se conoce como el arrebatamiento. Entonces, de acuerdo al libro de Mateo capítulo 24, el arrebatamiento va a ser casi simultáneo con la segunda venida. En el momento que venga el Señor en las nubes, dice la Escritura que Él mandará a sus ángeles a recoger sus escogidos de los 4 vientos de la tierra, dice, desde un extremo de la tierra hasta el cielo: norte, sur, oriente, occidente. Y ahí es cuando se cumple lo que dice en Mateo 24, 40 en adelante, donde dice: y estarán 2 en el campo, uno será tomado, otro será dejado. Estarán 2 mujeres moliendo en un molino, una será tomada y la otra será dejada. O estarán 2 en una cama durmiendo, uno será tomado y otro será dejado. ¿Por qué sucede esto? Porque hay algunos que no se prepararon. Por eso está la parábola de las 10 vírgenes, cuando el Señor dice que habían 10 vírgenes, 5 se prepararon bien, las otras no se prepararon. Entonces, de manera que el Señor, el llamado que nos hace es que estemos preparados, porque está cerca, a las puertas. Él está por venir. En Lucas 25, 28 dice el Señor: cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos, levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Esa palabra redención es rescate. En ese momento el Señor nos va a arrebatar para estar con Él en las nubes. Pero tengamos en cuenta lo que dije al comienzo, que en el momento que el Señor venga en las nubes, van a resucitar todos aquellos que murieron en Cristo creyendo en el Señor, porque va a haber 2 resurrecciones: una resurrección para los creyentes, los que creen en Dios, y otra resurrección para los impíos. Eso lo dice el libro de Daniel, que unos resucitarán para gloria y otros resucitarán para confusión perpetua y estar excluidos de la presencia de Dios.
Entonces, en ese momento los que murieron en Cristo van a resucitar y dice, se levantan. Y luego detrás de ellos vamos nosotros para encontrarnos juntos con el Señor en el aire. Entonces, ¿hay arrebatamiento? Claro que sí lo hay. El asunto es, ¿va a ser antes de la gran tribulación? Esa teoría, la verdad, es totalmente contraria y apartada de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia nos enseña que vamos a estar aquí en ese tiempo del sufrimiento. Y si no, la Biblia no diría esto. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. ¿Por qué el Señor estará diciendo que estemos vigilantes, que nuestro corazón no se cargue de glotonería? Y entonces no sea que venga de repente aquel día, porque significa que vamos a estar en ese momento. Si no fuésemos antes en el arrebatamiento, entonces la Biblia no diría esto. Pero eso es entender de que nosotros vamos a estar aquí. Entonces, quiero decirle, mi amado hermano, amigo que nos ves, dar malas noticias realmente no es bueno. Y esto para muchos puede ser una mala noticia, pero yo le quiero decir, no lo es. Le estoy leyendo la verdad pura de la palabra. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Tal vez por muchos años hemos creído en esa teoría del arrebatamiento secreto y que nos vamos a ir antes de la gran tribulación y que la iglesia no pasará por ese sufrimiento que va a venir sobre la tierra. Yo quiero decirle, mi amado hermano, no fue que nos engañaran, realmente no hemos leído la palabra de Dios, no nos hemos tomado el trabajo de leer las Escrituras por nuestra cuenta. Yo le invito a eso, a que tomes la palabra de Dios, a que la leas, a que la conozcas, a que conozcas a ese Dios de la Biblia por la palabra, a que no sigamos creyendo solo lo que nos dice un hombre o una enseñanza. No, vamos a ir a lo que dice la palabra de Dios, porque durante muchos años yo también creí esa misma versión y esa misma teoría, pero mirando a la luz de la palabra del Señor, no es así. Y entonces hoy quiero traerle una palabra de esperanza, y es que todavía estamos a tiempo. La Biblia dice, mientras hay vida, hay esperanza. Todavía es tiempo de volvernos a Dios y entrar en su palabra y conocerle y realmente enamorarnos del Señor y estar firmes esperando la venida gloriosa del Señor. Porque eso es lo que dice el Señor. Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo o cumpliendo con su deber. Y eso es lo que Dios quiere, que estemos cumpliendo con su palabra, que estemos preparados, que le digamos a otros que lo que está por venir a la tierra no es nada fácil. El Señor dijo que más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Y en el tiempo de Noé, todo parecía normal. Se casaban, se daban en casamiento, construían, plantaban, edificaban, hasta que vino el diluvio, dice, y se los llevó a todos. Pero ¿qué nos enseña la palabra de Dios? El apóstol Pablo dijo en 1 Tesalonicenses 5:2, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Ahora, ¿qué significa esto como ladrón? No es que Él venga a robarse nada, no, lo que va a entender es que Él va a venir de una manera que nadie lo espera. El ladrón no avisa. Entonces lo que va a entender el Señor es que estemos preparados, porque Él va a venir a la hora que no sabemos ni nos imaginamos. Eso es lo que quiere decir ese versículo. Entonces dice que nosotros no estamos en tinieblas para que aquel día nos sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás. Puede que el mundo esté adormecido, pero nosotros conocemos la palabra de Dios y Dios nos está hablando por su palabra. Que el Espíritu de Dios sea ayudándonos para que podamos comprender y nuestros sentidos sean abiertos para recibir el consejo de Dios y podamos ser no solamente oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra del Señor. Porque Dios nos ama. Dios nos ha prometido una vida larga, una vida eterna, una vida bendecida, y Él quiere que estemos con Él para siempre, juntos. Algunos utilizan ese pasaje de Noé para decirnos, no, así como Dios sacó a Noé del diluvio, Dios también va a sacar a la iglesia antes de la gran tribulación para que la iglesia no pase por el sufrimiento. Eso solo es para el pueblo de Israel. Quiero decirle con ese mismo pasaje, en el Antiguo Testamento Noé, sí, efectivamente Dios lo guardó del diluvio. Pero Dios no se llevó a Noé para ninguna parte. Noé tuvo que estar ahí en el diluvio. Ciertamente Dios lo guardó y lo protegió dentro de esa arca, pero Noé tuvo que quedarse en el arca hasta que las aguas descendieron después de 5 meses. Luego que las aguas descendieron, el arca descendió sobre el monte de Ararat. Dice que Noé descendió con su familia y nuevamente quedó sobre la tierra. No se fue para ningún lugar. Y si uno mira, por ejemplo, en Egipto, cuando el pueblo de Israel estaba esclavo en ese lugar, Dios ordena a Moisés que saque a su pueblo de la esclavitud de ese lugar. Manda que le hable a Faraón, deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. Faraón se endurece, no quería dejarlos ir. Finalmente, Dios manda esas plagas sobre ellos.
Ciertamente Dios guardó al pueblo de Israel que estaba allá, a los hebreos que estaban en la tierra de Gosén. Ellos estaban viendo cómo los egipcios sufrían las plagas. Y Dios guardó a cada uno de los que estaban ahí, pero ellos no se fueron para ningún lugar. Y en el libro de Apocalipsis 3:10 dice la escritura que Dios nos guardará de la hora de la prueba que va a venir sobre la tierra. Eso significa que Dios de alguna manera nos va a proteger. Él sabe cómo hacerlo y Él nos va a dar la oportunidad de estar a salvo. Porque Dios está a nuestro alrededor como un poderoso gigante. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Aunque tiemble la tierra, se traspase los montes al corazón del mar, nuestro corazón está firme, confiado en el Señor. Porque pase lo que pase, dice la Biblia, nada nos podrá separar del amor de Dios, porque Él está con nosotros. Así que vamos a mantenernos firmes. Yo quiero invitarle a que ponga su corazón en sintonía con la palabra de Dios. A que invite al Señor a su corazón, dígale: Señor, yo quiero irme contigo en esa segunda venida, cuando tú vengas para arrebatarnos, para estar contigo y establecer ese reino milenial. Gracias, Dios, porque tú eres bueno. Yo quiero ser de los que se van contigo en ese momento. Me voy a guardar, me voy a apartar. Y también estemos dispuestos para estudiar la palabra, para que le enseñemos a otros esta gran verdad, porque no muchos creyentes la conocen. Es muy fácil decirle a todo el mundo que listo, que va a venir el Señor y nos va a llevar antes de la gran tribulación y que no vamos a pasar ese sufrimiento. Eso suena muy bonito, pero la Biblia no dice eso. Al contrario, dice que vamos a estar aquí. Así que, mi hermano, le animo con estas palabras. Adelante con Cristo. Vamos a Dios de todo corazón, porque Dios quiere eso, que no durmamos como los demás. No estamos en tinieblas para que aquel día nos sorprenda. Así que vamos a estar firmes y vamos a estar esperando la venida gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Y recuerda esto: Jesús viene personalmente. Él viene de manera visible, viene de manera audible. Él no va a mandar a otro, Él viene en persona y va a ser una venida gloriosa. Viene con toda la pompa, porque viene con sus ángeles y viene a reinar con toda autoridad. Porque la Biblia dice que el Señor tiene toda autoridad en los cielos y en la tierra. Y ante Él dice que toda rodilla se doblará, toda lengua confesará que Jesús es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Así que Dios le bendiga. Gracias por escuchar esta palabra. Deseo que esta palabra traiga mucha bendición a su vida. Amén y amén.